¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios basado en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al 7. Le puse por título El reino milenial de Jesucristo. El reino milenial de Jesucristo. Algunos le llaman, los teólogos le llaman a este tema el periodo intermedio o el estado intermedio. Así es conocido esta doctrina en los teólogos. Bueno, yo le puse por título El reino milenial de Jesucristo. Para introducir al tema, quiero invitarlos a hacer un ejercicio de imaginación. Hay un pueblo en la provincia de Sudáfrica que está siendo perseguido. Hay una iglesia muy grande, cristiana, eh, de hecho es presbiteriana. Supongamos que en vez de estar aquí, en México o en tu iglesia, tranquilo, porque nosotros, gracias a Dios, no tenemos persecución. Bueno, pero aún si vemos estas dos, bueno, esta iglesia de la provincia de Sudáfrica está llena. Hay cosas que para nosotros serían muy sorprendentes, diferentes. Por ejemplo, la música es rítmica allá, bailan. Los colores con los que ellos se visten son bastante llamativos y la duración del culto es muy largo el culto. Pero en lo que sí no hay diferencias es en nuestra fe. Nos une la misma fe. Pero hay una diferencia muy grande también. Ellos están, como les dije, están sufriendo persecución. Están sufriendo por ser cristianos. Les queman las casas. Mandan a sus hijos pequeños lejos para protegerlos. Pierden sus trabajos. Algunos son asesinados, golpeados, perseguidos por ser cristianos. Y ya están acostumbrados, ese es su estilo de vida normal. Supongamos que estamos allí o que usted está allí entre la congregación esta. De repente el pastor dice, tenemos el honor de tener entre nosotros a Antonio Sánchez. ¿Qué sería tu nombre? Y viene y nos está visitando desde México. Hermano Antonio Sánchez, venga por favor para acá, háblenos la palabra de Dios. Trae un mensaje usted para nosotros. Venga y entréguelo, por favor. Tu primer sentimiento sería de terror. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a predicarles? Y todas las miradas están sobre ti. Te levantas, te diriges hacia el púlpito y tu boca está reseca. Los pies parece que están caminando, tus pies parece que caminan en un terreno lodoso, fangoso. ¿Qué parte de la escritura les compartiré? Debe de ser algo que los anime, que los consuele, que les fortalezca. Bueno, quiero decirles que uno de los textos que más fortalecen y consuelan es este, Apocalipsis 20 del 1 al 7, que habla sobre el periodo, el estado intermedio o, como yo le puse al sermón, bueno, al estudio, el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo. Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, es hasta el versículo 7. Este texto nos anima a todos los cristianos, no importa dónde vivas, ni qué tipo de problemas tengas o estés enfrentando, porque este es el reino milenial de Jesucristo. Es el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Esta peculiaridad tiene el reino milenial de Jesucristo, que unos lo van a experimentar en el cielo y otros aquí en la tierra. Quiere decir que nosotros que estamos en la tierra lo estamos experimentando, estamos viviendo el reino milenial de Jesucristo. De esto vamos a hablar. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, vamos a irnos con Él. Él nos va a llevar a su casa. Vamos a estar llenos de alegría, de gozo. Pero los cristianos que ya murieron están delante de la presencia del Señor Jesucristo. Ya habremos pasado, bueno, y ellos los que están en el cielo, habrán pasado todos sus problemas, persecuciones, enfermedades. Bueno, mientras tanto, los que estamos aquí en la tierra, estamos padeciendo pruebas, aflicciones, ataques del enemigo, el ataque furioso de Satanás a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, porque sabe que le queda muy poco tiempo. En este texto se mencionan 6 veces que Cristo reinará por 1000 años. Recordemos que Apocalipsis no se puede interpretar literalmente. Recordemos que este es el único texto en toda la Biblia que se habla de estos 1000 años de reinado de Jesucristo. Recordemos también que Apocalipsis no aporta ninguna doctrina revelada nueva, no. Lo que el Apocalipsis habla es algo que ya se reveló en el resto de la Biblia. Todo lo que enseña Apocalipsis ya se enseñó anteriormente. ¿Pero qué es el milenio? Bueno, ya les dije, es el periodo de tiempo y la situación en este periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es decir, ya estamos en este reinado de Cristo aquí en la tierra. Y los que no están aquí en la tierra, que ya murieron y que son cristianos, están en el cielo y allá están experimentando el reinado de Cristo también. Bueno, en este periodo de tiempo o en este estado, Jesucristo va a derrotar y a destruir a Satanás y su reinado para siempre. Lo que se ha estudiado en Apocalipsis anteriormente es que la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta y Babilonia, la gran ramera, fueron destruidos. Ahora solo queda el dragón, que es Satanás, y sus seguidores, los otros demonios caídos, y los hombres que van en pos de él. Bueno, voy a hablar de 2 temas, ya se los anticipé. Uno es el reinado milenial en la tierra. Y el punto número 2 es el reinado milenial en el cielo. Vamos. El reinado milenial en la tierra es los versículos 1, 2 y 3. Apocalipsis 20, 1, 2 y 3. De eso habla esos versículos, del reinado milenial de los que están viviendo aquí en la tierra.
Y los otros versículos del 4 al 7 es cómo están viviendo el reinado milenial los que están en el cielo. Bueno, vamos primero a el reinado milenial aquí en la tierra. Apocalipsis 21 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Hasta ahí voy a detenerme. Notemos que este ángel viene del cielo y no viene para traer un mensaje como los ángeles que mandó Dios, como cuando nació Jesucristo y dio un mensaje maravilloso a los pastorcillos. No, este ángel no viene con un mensaje, con compartir información, no, viene con hechos. Trae una llave, la llave del abismo, y trae una cadena en la mano. Notemos pues que viene del cielo para hacer algo. Viene a ejecutar grandes eventos que ningún ángel podría hacer. Y por eso, de una vez los digo que este ángel es nuestro Señor Jesucristo. Notemos que trae en su mano la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En otras palabras, viene a encadenar y a encarcelar a Satanás y a echarlo al abismo, a ese abismo oscuro, porque mientras viene el juicio va a estar allí para echarlo al lago de fuego y azufre después, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Bueno, trae la llave del abismo. ¿Qué significa la llave del abismo? Pues que tiene autoridad sobre este abismo. Y trae una gran cadena. ¿Qué significa esta gran cadena? Que tiene poder para tomarlo prisionero. No es una cadena literal, porque Satanás es un espíritu. Pero esta cadena literal, no literal, simbólica, lo limita para que ya no engañe a las naciones. Eso es lo que dice. Notemos pues que los nombres usados en Apocalipsis para Satanás, en Apocalipsis solamente, pues son la serpiente antigua, por su astucia y malévola, el dragón, porque es poderoso y feroz, el diablo, porque es adversario y acusador, y pues Satanás en sí. Este ser que ha causado tanto sufrimiento a la raza humana, por fin es encadenado por estos 1000 años y echado a la prisión con toda facilidad, porque se está enfrentando al todopoderoso Jesucristo, con toda facilidad. Lo tomó prisionero. Porque este ángel que vino del cielo para hacer todo esto es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, el que es todo poder, el que tiene todo poder. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la divinidad. Bueno, pero ¿qué significan los 1000 años? Que tampoco son literales. Pero significa muchísimo tiempo. Vean que sería 10, que es del 1 al 10 es una cuenta completa. Participan todos los números. Y el 1000 sería 10 por 100 o 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10. La Trinidad, 3 veces multiplicado. Bueno, 1000 años es muchísimo tiempo, pero un tiempo determinado por Dios. ¿Cuántos son? No sabemos. El tiempo entre la primera y segunda venida de Jesucristo, que es el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. 1000 años. ¿Y cuál es el propósito de Dios de encadenar a Satanás por 1000 años? Dice aquí, el texto es para que ya no engañe a las naciones. En Apocalipsis 20, 2 y 3, óiganlo, dice así, Apocalipsis 20, 2 y 3, y prendió a Satanás, lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él.
le puso su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Es increíble cómo anteriormente, antes de la venida de Jesucristo al mundo, cómo Satanás engañaba a los hombres, a la humanidad, haciéndolos que adoraran y tuvieran como dioses y semidioses. Y esto sucedía en Grecia, en Roma, en todas partes del mundo. En Egipto, por ejemplo, tenían dioses en forma de gatos, perros, leones, el sol, la luna. Y en otras muchas culturas el viento era Dios, el agua era Dios, el sol era Dios, hasta las ratas eran dioses en la cultura de la India. Así de absurdos eran los engaños de Satanás y la gente los creía. Eso es lo más sorprendente, hasta que vino Jesucristo y lo ató para que ya no engañase más de esa manera a las naciones. Lo ató. Lo primerito que hizo, Jesucristo mismo en su ministerio dijo que cuando los fariseos y los escribas lo acusaron de que hacía todos los milagros por el poder de Satanás, y entonces Jesucristo les dijo, no, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y así es lo que vino a hacer Jesucristo. Y realmente sí, entró a los dominios de Satanás donde estaba la gente, estábamos nosotros, y de allí nos saqueó, despojó a los principados y a los sacerdotes de nosotros. Pero lo ató antes. Bueno, por esto el evangelio que empezó a predicarse desde Jerusalén, Judea, Samaria, y que se ha extendido a todas las naciones. Y si ahora nos dicen a nosotros, adora a la Santa Muerte, no, ya no es como antes. Ya no nos engañan, porque Cristo nos ha hecho libres con su palabra y con su espíritu. Cuando se predica el evangelio de salvación, se acaban los engaños de Satanás. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya no. El evangelio da libertad para ser libres de todo engaño de Satanás que antes no había. Y en Lucas 10, cuando los apóstoles fueron a predicar y junto con otros, bueno, eran 70 y fueron de par en par. 70 predicadores fueron a Decápolis a predicar el evangelio, y cuando volvieron llenos de alegría, de gozo, de asombro, le dijeron al Señor Jesucristo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesucristo les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese es el poder de la predicación del evangelio ahora. Satanás y su engaño a las naciones se destruyen a medida que se predica el evangelio y se obedece la palabra de Dios. Es el tiempo de predicar el evangelio. Ahora que está atado, es el tiempo en que la gente puede ser arrebatada del reino de las tinieblas y ser traspasadas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Es el tiempo de predicar el evangelio. Cuidado. No crean que ya la tenemos así bien fácil. Aunque esté atado, cuidado. Satanás todavía no está destruido, solamente atado, solamente está limitado, como un perro atado, pero está bravo y encadenado y corajudo. Todavía puede mordernos si nos metemos a sus dominios. ¿Cuáles son sus dominios? Los dominios del pecado. La fornicación, los adulterios, las envidias, los pleitos, las borracheras, las hechicerías, los chismes, el ocultismo, todos esos son terrenos de Satanás. Si te metes, vas a salir herido o mordido.
Bueno, todo eso pasa el milenio aquí en la tierra. Vamos a pasar a el milenio en el cielo, que eso nos llena de confianza, esperanza y de anhelo para nosotros que todavía estamos aquí. Bueno, ¿qué están haciendo los cristianos en el cielo durante el reinado de los 1000 años? De esto habla en los siguientes versículos de Apocalipsis 24 al 7. Si por argucias de Satanás y por seguir a Jesucristo somos perseguidos y somos martirizados, inmediatamente vamos a entrar a gozar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. En Apocalipsis 24, así lo dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Vean que son almas, no cuerpos y almas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, entonces estos están experimentando y viviendo el reinado milenial en el cielo. Notemos pues que esto ocurre en el cielo, porque aquí se nos dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto ya lo había visto Juan anteriormente en Apocalipsis. En el capítulo 6, Apocalipsis 6, 9, miren, casi dice lo mismo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es algo muy parecido, pero son otra vez las puras almas. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ya no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, partir y estar con Cristo. ¿Quiénes están participando en este reino milenial en el cielo? Es importante eso. Bueno, ya sabemos que son los cristianos. Pero aquí se nos dice en forma muy particular los decapitados, o sea, los muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que tenían ellos. Y por Jesús, por ser seguidores de Jesús, fueron muertos, mártires, por causa de Cristo y de su palabra. También dice que son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su señal, la señal de la bestia, ni en sus manos ni en sus frentes. También dice que los que se mantuvieron fieles, es la perseverancia de los santos, y se mantuvieron vencedores del mundo, de sus concupiscencias, hasta el final de sus vidas. Bueno, yo aquí encuentro que los que están en el cielo, viviendo el milenio mientras que viene la segunda venida de Jesucristo, ese es el estado intermedio. No es que sea un lugar intermedio, no hay lugares intermedios. O hay cielo o infierno, pero no hay otro más. Y no estoy hablando de lugares, estoy hablando de un estado intermedio. Están en la presencia de Cristo, pero les falta su cuerpo. Por eso es estado intermedio. Estado intermedio. Bueno, quiero decirles que ellos están viviendo una vindicación. Es porque dice aquí que recibieron la facultad de juzgar.
Tal vez en la tierra fueron juzgados, mal juzgados, condenados a muerte injustamente, y ahora las cosas cambian. Ahora ellos van a juzgar. Hay muchas partes en la Biblia que nos informan que participaremos de alguna manera en el juicio final. Por ejemplo, en Daniel 7:22 dice, vino el anciano de días, que es Dios Padre, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Noten, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, a los cristianos, a los creyentes. Y llegó el tiempo, y estoy leyendo Daniel 7:22, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, esa es la vindicación, nuestra vindicación. O nuestra venganza, tal vez podría también como, pues eso quiere también decir la vindicación. Pero también dignidad. Vamos a tener una dignidad en ese tiempo. Cuando muramos y lleguemos al cielo, en ese tiempo, mientras viene la segunda venida de Cristo, vamos a estar también en una posición digna, muy digna. Nos sentaremos en tronos, dice el texto que leímos. Nos sentaremos en tronos, reinaremos con Cristo, aunque aquí éramos despreciados. No teníamos un lugar digno en la sociedad o en el mundo. Bueno, vindicados, hechos dignos y además seguridad, seguros. Miren, en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Bueno, eso es una seguridad. Y por eso les llama bienaventurados y santos. Porque participan de esta vida delante de Dios. Y aquí se menciona que ya no tendrán, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es el lago de fuego, o sea, el infierno. Esa es la segunda muerte. Es una muerte eterna. En Apocalipsis 20:13 así lo dice, para que vean que ese es la segunda muerte. Dice Apocalipsis 20:13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la muerte segunda, al infierno. Bueno, aclarado por qué la muerte segunda es el infierno, donde van a estar echados Satanás y sus secuaces, los otros ángeles caídos, y los que nunca quisieron aceptar a Cristo en sus vidas como su Señor y como su Salvador. En Apocalipsis 26 dice de estos que están en el cielo pasando este periodo o este estado de el reino milenial, dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinarán con Él por 1000 años. Reinarán con Él por 1000 años. Ya les dije
lo que significa los 1000 años, no es un tiempo literal. Pero esto va muy de acuerdo con toda la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, desde el Éxodo, en Éxodo 19:5, miren cómo también ya se prometía el reino. Dice, ahora pues, estoy leyendo Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está. Dignos, sacerdotes. Esto será lo más gozoso, lo más glorioso de estar en el cielo, tener una relación cercanísima para siempre con Cristo. Tener una relación cercana, íntima, sin ningún sufrimiento ya. Los sufrimientos que ahora tenemos, las necesidades, todas se habrán terminado. Esto es comparable a ninguna otra cosa aquí en la tierra, o ninguna bendición podría compararse a esta bendición de tener esta comunión y relación y gozo de estar ante Dios, ante el trono y gozar de Él. Irradia alegría, irradia paz, irradia gozo, y a nosotros nos lo transmite. Pero hay otro grupo los que no participan ni en el cielo, ni aquí en la tierra del reino de Dios. Ese grupo está en Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Resurrección para condenación eterna. Estuvieron aquí y algunos están aquí en la tierra. Sin Cristo, sin fe y sin esperanza están, porque no son cristianos. Y los que ya murieron sin Cristo, sin fe y sin esperanza, son los que un día van a resucitar y van a ser echados al lago de fuego, a la muerte segunda y eterna. Y yo te pregunto en esta hora, ¿a cuál grupo perteneces? ¿Al grupo que se arrepintió y creyó en Cristo y que ahora, pues sí, estamos aquí y padeciendo tal vez carencias, enfermedades, aflicciones, problemas, pero con Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón tenemos fortaleza, tenemos esperanza, tenemos paz en medio de aflicciones? Pero los que no tienen a Cristo ni tienen esa esperanza, padecen las mismas cosas y se desesperan. Unos tanto se desesperan que hasta toman la puerta falsa del suicidio, y otros de blasfemar contra Dios porque le echan la culpa a Dios en vez de arrepentirse. ¿A cuál grupo perteneces? Si tu respuesta es, me gustaría ir al cielo con Cristo, pero no sé cómo, no sé si lo pueda hacer, si lo puedes hacer. Te hago una pregunta aclaratoria. ¿Estás dispuesto a ser fiel a Jesucristo aunque vengan sufrimientos, persecuciones, carencias? ¿Estás dispuesto? Si tu respuesta es sí, Dios está tratando contigo. El Espíritu Santo te ha redarguido de pecado, de justicia, de juicio. Arrepiéntete de no haber hecho caso a la predicación del Evangelio, ni de buscar a Dios. Confía en la muerte de Jesucristo en tu lugar, una muerte expiatoria, vicaria en tu lugar.
Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces empezarás a experimentar el reino milenial en tu vida aquí. Y cuando mueras, vas a estar experimentándolo en gozo, en alegría, en alabanza a Dios frente a Cristo. Dios te bendiga. Amén.